Versículo 16 del capítulo 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es hermoso. Pero no solamente hijos, sino herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A veces padecemos por nuestra propia tontería, no por Cristo, porque el Evangelio de por sí ya es ofensivo para la persona que no cree, pero nosotros no tenemos que ser ofensivos. Presentamos, pero la gente nos va a odiar por estar en Cristo y vamos a recibir retos por estar en Cristo, así que hay que esperarlo. No es si va a pasar, es que va a pasar, pero estamos muertos en Cristo, así que ¿qué más da? Sabemos que somos herederos con Cristo, y con el sufrimiento, los que padezcamos por Cristo, sentimos esa gran satisfacción de estar en la gloria. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y es interesante que no solamente nosotros estamos sufriendo, sino la creación completa está esperando que nosotros seamos obedientes para cuando llegue la manifestación. Sí, cuando los hijos de Dios se manifiesten y cuando llegue el último día, la misma naturaleza se va a regocijar y este mundo va a ser transformado. Primero va a ser derretido por fuego y después recreado. Entonces dice, porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles, pero no es nada difícil comparado con lo que sufrió Pedro, donde a los cristianos los usaban como antorchas, los cuerpos de los cristianos vivos como antorchas en los jardines de los emperadores, solamente porque eran cristianos. O imagínense los cristianos agarrados y lanzados al circo donde los leones los agarran. O sea que no hemos llegado allá, pero no sabemos cuándo nos tenga que pasar. No sabemos cuándo alguien ponga una pistola en la cabeza y le diga renuncia a Cristo. Y ahí es donde tenemos que pensar que Dios nos dé gracia para ser fieles, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que
alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí es donde debemos, cuando nos gritan, cuando nos hieren, es cuando debemos recordar estos pasajes, que es de esperarlo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé si a ustedes les ha pasado que están orando y de pronto no saben qué más decirle a Dios. ¿Sí? Y buscan los salmos y oran con pasajes bíblicos y oran con las oraciones que están en la Biblia. Pero hay veces que se necesita esos momentos de silencio, donde dice, ya le hablé bastante, ahora Señor, háblame. Y hay algo que el Espíritu se comunica con su Espíritu y adquiere una paz increíble que usted no sabe. Por eso el mismo Espíritu dice, mira papá, ayúdalo. Ayúdalo que está en esto. Es algo bello que a veces el Señor sabe lo que nosotros estamos pidiendo con sinceridad en nuestros corazones. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos un gran intercesor y en los momentos más tristes, más confusos de nuestra vida. Entonces, alguien me llamó una vez contándome de todas las horribles cosas que el abuso que este esposo cometía con esta señora. Y yo no soy consejero ni soy pastor, pero mucha gente cree que pareciera, como decía el hermano Alex, pareciera que tuviéramos un letrero acá para que la gente diga, cuéntenos, en cualquier parte, en los aviones, en cualquier parte, o si me ven leyendo la Biblia, parece como miel atrayendo moscas. Y le dije, si todo lo que me está diciendo es verdad, este señor ha violado todas las leyes del matrimonio. Y le hice varias preguntas y después la persona no volvió a llamar. Y después de un par de meses llamó y me dijo, hi. Y le dije, ¿estás disgustada? Dijo, sí. ¿Y eso por qué? Dice, porque usted me estaba ayudando a destruir mi matrimonio. Porque yo le dije lo que ella, si es así, tienen que buscar un consejero, él tiene que mejorar, él tiene que hacer esto, él tiene que conseguir un empleo, no depender totalmente de usted, entonces que él se va de fiestas, ¿sí? Pero estaba furiosa. ¿Sabes lo que le contesté? Le dice, la felicito, porque la persona número uno en su vida no soy yo, es su esposo. Y dice, y me parece muy bien que así, y casi que digo, así sea un animal, tú tienes la obligación de defender a tu esposo y amarlo y respetarlo. Me parece excelente lo que está haciendo y le pido perdón si esa fue la idea que usted recibió de mí.
realmente, porque, sí, ¿qué más se puede decir, no? Son los momentos que uno no sabe qué apelar y apela a las Escrituras. La Escritura dice que el esposo es la persona número uno para la esposa y la esposa el número uno. Y muchos familiares o amigos realmente damos consejos porque estamos parciales. Y normalmente enseño eso, que los suegros son unas personas muy peligrosas para los matrimonios, porque las esposas se quejan con la mamá y le dicen todas las cosas malas, y la mamá termina peleando con el yerno y ellos están felices entre ellos. Nuevamente, es muy importante no tomar lugar y enviarlos a un consejero. Y luego, como a los 3 meses, me llamó llorando que él la dejó. Sí. ¿Y yo qué dije? Nada. Dice, oh, cómo lo siento. Porque realmente cada uno hace su lecho y ahí se acuesta, ¿no? Bueno, así que no el que escudriña los corazones sabe dónde estamos, y porque el asunto normal es decir, ve, traté de ayudarte y ahora estás disgustado conmigo. ¿Sí? Tomar ofensa. Pero no tenemos que tomar ofensa si realmente los motivos de nuestro corazón es ayudar a la persona para dar gloria a Dios, no para que yo quede bien. Y luego ya terminó esta parte aplicativa de los Romanos, y ahora dice en el versículo 28, es quizás uno de los versículos más mal entendidos de la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y hay gente que pone el punto ahí, dice, yo amo a Dios, así que todo me va a salir bien, todo me va a salir bien, y dice, no es para todos, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Así le vaya de lo peor posible, sabe que tiene su salvación segura. No hay ningún problema. Pero note que es de acuerdo con su propósito. ¿Se acuerda de su amigo, el arminiano? Es de acuerdo con su propósito. Tenemos que borrar esa palabra de ahí, llamados y propósito. Y si es posible arrancar esa página de la Biblia. Porque a los que antes conoció, a los que Él hizo, y aquí está otra pregunta que usted me estaba haciendo, la doble predestinación. Porque a los que antes conoció también los predestinó. A los que Él hizo, los predestinó. Eso, amados, es altamente difícil de entender. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito quiere decir el jefe. El jefe, la persona encargada, a quien se le rinda cuentas, porque el hermano mayor era el que gobernaba la familia, entre muchos hermanos. Y luego a los que predestinó, dígale a su amigo que tache esa palabra, predestinó, a estos también los llamó. Note el tiempo pasivo del verbo. Cuando venga un profesor a enseñar hermenéutica, ustedes se van a divertir, porque eso les ayuda para enseñar, porque notan el tiempo en que está el verbo, el tiempo en que
el tipo de artículo que usa, definido, indefinido, si es pasivo o es activo. Miren a los que predestinó, eso es pasivo. Yo no me predestiné. A estos también llamó, y a los que llamó los justificó. A los que él escogió desde antes de la fundación del mundo, ni uno solo se le escapa. No pierde a ninguno. De los que me diste, a todos los justificó. Y a los que justificó, ¿qué quiere decir justificó? Los declaró no culpables. Los llamó hijos. Y a los que justificó, a estos glorificó. Es bien interesante. Si nosotros creemos realmente en esto, no importa lo que pase, vamos a tener siempre una sonrisa, porque hemos llegado. Él nos llevó a donde Él quería. Y ustedes se van a dar cuenta que ustedes siempre, cuando evangelizan o cuando hablan con la gente, van a tener una sonrisa y ustedes mismos no se dan cuenta que están sonriendo. Es esa felicidad que da la gloria de Dios. Entonces, alguien me dijo, ¿usted por qué sonríe tanto? Es porque soy tonto. Alguien me dijo eso. Y le dije, porque soy un hijo de Dios. Porque nací de nuevo. Dios me dio un nuevo nacimiento. Porque sé que cuando muera voy para el cielo. ¿Sí? ¿Y usted qué tal? ¿Sí? Hay que aprovechar todas las oportunidades para el Evangelio. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé todas las cosas que Él quiera darnos, porque muchas de las cosas que nosotros le pedimos no nos la da para nuestro propio bien. Es muy peligroso pedirle algo que no es su voluntad. Pero nos dio a su Hijo. Aparte de eso, nos ha dado todo. Yo no creo que ninguno de ustedes tiene que orar el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, porque nadie se ha quedado sin desayunar, por lo menos acá. Pero el pan de día, bueno, ya llegaremos allá. Nos ha regalado todo. Imagínese usted, estas curvas que hoy me quitan tiempo, pero imagínese usted orando en la mañana en el desayuno, dándole gracias a Dios, y no puede terminar de orar. Dice, Señor, gracias por este desayuno y por haber creado las gallinas y por haber pensado en nosotros, darnos esta nutrición y este café. Y piensa uno en los que recogen el café, a los que lo pelan, lo elaboran, los que van a una máquina, los trae un barco, bueno, todo eso es un regalo de Dios, que su paz suceda ahí sobre la mesa y luego sigue con todas las otras cosas. No termina de darle gracias a Dios y tener a alguien con quien hablar, con quien compartir, con quien sonreír. Bueno, luego el techo, mira todo, ve el clima aquí, por ejemplo, es increíble. Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo esto? ¿Sí? Por eso es que un cristiano que viva triste, pues realmente es un triste cristiano, ¿no? No tiene razón. Es una persona agradecida. Entonces dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él
todas las cosas. Aquí hay otra palabra para borrar. ¿Quién acusará a los que? Escogidos de Dios. ¿Cómo va a negar eso? Negar que no hemos sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo es negar la Biblia. Y negar la Biblia es negar a Dios. Sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nosotros somos escogidos por Dios. Es quizás el segundo libro más importante que escribió R.C. Sproul. ¿Lo han leído? ¿Escogidos por Dios? ¿Usted sí? Está en proceso. Se lo aconsejo. Se lo aconsejo de todo corazón. Es increíble. Usted lo comienza a leer y si no es reformado, lo tira lo más lejos posible y se queda pensando y luego va y lo recoge y lo sigue leyendo porque es altamente, y ese es el título, Escogidos por Dios, de R.C. Sproul. Dios es el que justifica. Note eso, yo no soy el que me justifico. Es un pasivo. ¿Quién es el que condenará? Nadie nos puede condenar, no importa lo que digan. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Usted cree eso? Sí, decimos eso, pero a veces no lo internalizamos, como que no lo vivimos. Dice, Señor, ora por mí, tengo necesidad y tú sabes lo que necesito. Él es, asegurarnos que Él es nuestro sumo sacerdote que está. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Son preguntas, ¿cómo se llama eso? Retóricas que ya tienen. Y luego termina diciendo, nada, ni tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, y está escrito en el Salmo 44, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Oyó la palabra amar? Ahora tiene un sentido profundo para ustedes. Cuando dice Dios te ama, es porque ha sido redimido, ha sido regenerado. Por eso es que es tan peligroso y tan mentiroso decirle a una persona en la calle, hermano, Dios te ama. ¿Han oído ustedes decir eso? Sí. Hermano, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bonita!, ¿no? 3 mentiras. Si el tal es un mundano que no ha sido regenerado, que no es nada, ese tal no es su hermano, porque él es hijo de Satanás, está bajo la ira de Dios. ¿Cómo se atreve a llamarlo hermano? Estábamos hablando con el doctor Benítez y le dije, doctor, usted al principio saludó a la gente diciendo hermanos y amigos. Eso está bien, porque ahí hay hijos de Dios y no hijos de Dios. Pero después, cuando estaba predicando, en las intervenciones decía hermanos, hermanos. Le dije, ¿al fin qué son? ¿Hermanos o amigos? Dice, Noé, le prometo que voy a trabajar en eso y jamás vuelvo a decir hermanos. ¿Para qué? Predique la palabra. No tiene que convencerlos que... Sí, porque algunos de ellos no son hermanos. Hay gente impía y paganos en el templo. Y por eso, ahora que digo eso, es importante, y le digo a todos los pastores que enseño, siempre prediquen el Evangelio. Siempre prediquen el Evangelio, porque hay paganos que no conocen a Cristo. Nunca, no importa lo que enseñen,
tome 1, 2, 3 minutos para predicar el Evangelio. Para decirles, el Evangelio es simple, es esto. Jesús vino, que fue prometido por todas las Escrituras como el Mesías, puro, santo, perfecto, y murió en la cruz. Y en el momento en que el Espíritu de Dios, por el oír de la palabra, toca su corazón para dar la fe en creer en Cristo, y usted cree en Cristo, toda su porquería, todo su pecado cae sobre Cristo. Y la ira de Dios que venía sobre usted cayó sobre Cristo, y la santidad de Cristo, la justicia de Cristo pasó sobre usted, y usted quedó salvo. ¿Cuánto tiempo toma eso para decir? ¿Usted cree eso? Si no, atrévase a enfrentarse ante el Santo Dios cuando muera solito. Sí. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, esa seguridad, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Es una buena seguridad, ¿no? ¿Qué testimonio de seguridad tan profunda que no hay nada? Ay, que mi vida es tan miserable que yo no sé si siendo cristiano o no. Ni tampoco, cuando le dice a esa persona, hermano, Dios te ama, la primera mentira es decirle hermano. La segunda mentira es decirle que Dios te ama porque evidentemente Dios está bajo la ira de Dios, no está bajo el amor de Dios. Es un pagano, no cree en Cristo, por eso le está presentando el Evangelio, usted lo sabe. Entonces no le mienta, porque usted no sabe si Dios lo va a amar para dándole la salvación. Así que, y tercero, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Otra mentira. Porque si Él no se arrepiente y no llega a los pies de Cristo, el plan maravilloso, ¿cuál es? La condenación eterna. El infierno, eso no es un buen plan. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Esta parte que acabé de hablar se llama la cadena de salvación. Y para una persona que niegue la elección, agarra esta página y la saca de la Biblia. ¿Sí? Y va a pecar contra toda escritura. ¿Sabe lo que es eso? No es sola escritura, la toda escritura, la suficiencia de las escrituras, la escritura total. Sí. Si una sola palabra se le quita a las escrituras, ya no es la escritura. Sí. Ok, entonces verdad llega el usted ha dicho ya 2 veces que negar la elección es negar a Cristo. Si un hermano se dice creyente pero no cree la elección, ¿se puede seguir considerando hermano y que es ignorante? ¿O qué buena pregunta? ¿Cómo se considera? Qué buena pregunta. Si una persona, ok, contesto como contesta Arsi, ¿qué le parece? Siempre digo, si el arminiano sabe que es arminiano y continúa, el tal no es hermano. Si él conoce estas verdades y las niega, es hermano. Si no las conoce,
es hermano, porque lo esencial para ir al cielo es creer, para ser al cielo, es creer en Jesús como único y suficiente medio de salvación. Él no tiene que saber todas las doctrinas de la gracia. A nosotros se nos ha concedido esa gracia. Pero si yo, porque no me gusta una palabra, la quito, estoy negando a Dios. Porque Dios es el autor de las Escrituras. ¿Sí? Pero si esa persona insiste y dice, pero yo he creído que Jesucristo fue mi sustituto y pagó por mis pecados en la cruz, ¿realmente he creído eso? Te dice. Sí, entonces él va para el cielo. Entonces ahora lo que hay que hacer es instruirlo para que le pueda dar toda la gloria a Dios. Ahora, si después de instruirlo y él no se convence, pero cree en Jesús como único y suficiente medio de salvación, está salvo. Sí, realmente es algo. Entonces dice, pero ¿para qué nosotros presentamos las doctrinas de la gracia? Porque nuestra pasión es la gloria de Dios. Porque queremos que todos le den gloria a Dios. ¿Cuál es la pasión de Jesús? Hablando con la mujer samaritana. Mi Padre está buscando ¿qué? Adoradores. Que lo adoren en espíritu y en verdad. Y si nosotros sabemos eso, tenemos la obligación. Ahora, ellos van a ser muchos más felices cuando conozcan las doctrinas de la gracia. Pero, obviamente, ellos son salvos. Pero no pueden expresar la gloria de Dios. Le están robando parte de la gloria a Dios diciendo, no fue Dios el que me convirtió, fui yo. Y por consiguiente yo soy soberano sobre Dios. Es grave. Lo que pasa es que la gente no piensa esto. Entonces ese versículo, ¿cómo lo interpretamos cuando él dice? Nos presentamos delante de la presencia de Dios y él dice, Señor, nos dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco, pero si en tu nombre creímos, ¿verdad? En tu nombre sacamos y levantamos hasta los muertos, porque decía que creían, pero era porque la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Cuando nosotros la hacemos, pero dice, de labios me alabas, pero el corazón. Yo quisiera quedarme aquí con ustedes un mes. Un mes. Hay 4 personas en el mundo, 4 tipos de personas. Los que creen y no creen. Los que creen y creen. Los que no creen y no les importa, porque van para el infierno a de fiesta con sus amigos. Y los que creen y no están seguros de su salvación. El grupo más grave de esos grupos es el que cree y está perdido. ¿Por qué? Usted citó 7:21, Mateo 7:21. Señor, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Es quizás el versículo más triste de toda la Biblia, porque es final. Ahí no hay regreso. Señor, yo hice esto, hice lo otro, le dije, Señor, Señor, Señor. Y él dice, no te conozco. ¿Por qué no te conozco? No has confiado en mi Hijo, no estás en mi Hijo. Habías podido hacer todas esas cosas, pero no creyó en mi Hijo, por consiguiente esas cosas son basura. ¿Sí? La única manera como yo te puedo conocer es si estás en mi Hijo. No es tan importante que nosotros conozcamos a Dios al final del día.
sino que Dios nos conozca. Y nos conoce siempre y cuando estemos en su Hijo. No sé si dije eso acá o en Colombia. Si su madre está en el infierno y usted llega al cielo y sabe eso, usted va a dar una fiesta porque su madre rechazó a su Jesús. Porque su madre, ¿sí?, no es tan importante como la gloria de Dios. Y usted ve, está embadado con la gloria de Dios, que cualquier cosa que empañe o que trate de amenguar la gloria de Dios, usted no va a tolerarlo. Bueno, esas no son palabras mías, son de Arce. Pero en el cielo no vamos a llorar, no vamos a... no, y allá no, es que no la va a ver, pero si la viera, en lugar de estar triste, daría una fiesta, porque Dios ha sido vindicado. ¡Wow! Se trata de la gloria de Dios. Por eso es estas doctrinas. ¿Sí? ¿Cómo podemos amar más a Dios? Bueno, llega el capítulo 9. La verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio. Bueno, ¿quiere que les cuente una historia? Sí. Porque están durmiéndose. ¿Sabe dónde está Cúcuta, no? En la frontera con Venezuela. Fuimos a dar una conferencia, fuimos Magdao y otras, y íbamos a enseñar las doctrinas de la gracia, y yo llegué a enseñar sola escritura, pero como hicimos una gira por distintas ciudades, mientras que yo estaba en Bogotá, los otros estaban allá. Cuando yo terminé fui a Cúcuta, ellos fueron a Bogotá, y llegué y había un estadio, el estadio de Cúcuta, lleno, y cuando comencé mi conferencia tenían un par de micrófonos ambulantes donde la gente podían hacer preguntas. Y cuando comencé sola escritura, alguien me dijo: ¿usted cree en la elección? ¿Qué le hubiera contestado a usted? Yo le contesté: eso no es importante. Me dijo: ¿cómo no es importante? Dice: que yo creo o no, no va a cambiar para nada la palabra de Dios. Sí. Y fui a iniciar otra vez, y otra persona gritó, dijo: la predestinación es un pecado contra el Santo Dios. Y yo dije: pero el asunto es que yo no vengo a hablar de predestinación. Tengo mi conferencia, así de que lo siento si usted quiere que cambie. Entonces otra persona gritó, agarró el teléfono y gritó y dice: responda a la pregunta, porque predestinación es algo injusto. Usted no puede venir aquí a predicar un Dios injusto. Se me está bañando la tarde. ¿Sí? Y no sé por qué se me ocurrió. Porque en el capítulo 9, Pablo se hace esa pregunta. ¿Sí? Pablo. Entonces lo miré y le dije: ¿es su nombre Pablo? ¿Sabe una cosa? El nombre de él era Pablo. Todo el mundo se aterró. Que como yo supe, y no sabía, porque yo estaba refiriéndome a Pablo. Entonces cerré mi conferencia y los llevé al capítulo 8, donde habla de elección. Y ahí fue donde aprendí a decir: arránquele esa página a la Biblia. Eso fue original. ¿Sí?
Ese no es de Arce. Sí. Y luego terminé de leer el capítulo 8 donde está esa elección. Como ¿cuántas veces? Fácilmente ustedes lo vieron ya como 5 o 6 veces, que no se puede escapar de ahí. Y después le dije, lo que pasa es que Pablo terminó diciendo, nada, absolutamente nada me va a separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y yo dije, amén. Dije, pero un segundo. Pablo acaba de decir eso y luego comienza el capítulo 9 y Pablo lo que dice es lo siguiente: yo quisiera estar separado de Cristo. ¿Ah? Pablo, ¿en qué andamos? En el capítulo 8 termina diciendo, nada me podrá separar del amor de Cristo. Y luego Pablo dice, yo quisiera estar separado del amor de Cristo. Quiero irme al infierno. Quiero ser anatema, y se lo digo delante de 2 testigos, de Dios y del Espíritu Santo. ¡Wow! Y les digo que estoy en serio, porque yo no puedo creer esta predestinación que tú me estás revelando. Eso es básicamente lo... ¿No le parece interesante? No puedo creerlo. Esto es muy, pero muy difícil para mí entenderlo. ¿Y por qué? Dice, porque mis hermanitos arminianos, mis hermanos, no creen. ¿Sí? Pero si yo me muero y me voy al infierno para que ellos crean, quiero hacerlo. Eso es lo que yo quiero. ¿Usted podría hacer eso? ¿Irse al infierno por sus hermanos y sus familias? Yo no. Sí. Pero era tanta la pasión de Pablo por los perdidos, que le dice eso no a cualquier persona, al Santo Dios. ¡Wow! Porque él mismo, que estaba escribiendo estas cosas, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Acuérdese que estas cosas no son pensamientos de hombres, son de Dios. Ya veremos un poco más tarde, me acuerda, por favor, que de Pedro acerca de la inspiración. ¿Me acuerda? ¿Promete? Ok. Entonces, y Pedro, cuando Pablo le dice eso, pongámonos en ese lugar, es como un diálogo entre Pablo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y Dios a través del Espíritu Santo. Y Pablo le dice, quisiera, ahora que acabé de escribir eso, que nada me va a separar, quisiera yo estar separado, irme al infierno para mis hermanos. Y el Espíritu Santo le contesta, Pablito, lo siento mucho, pero ya alguien se sometió a ese infierno de la ira de Dios, y ya alguien murió por eso. Así que usted llegó tarde. Ya tenemos un Redentor que hizo eso. Entonces él le contesta, pero es que ellos son mis parientes, de los cuales vino la ley, los israelitas, y de los cuales llegó Jesús. ¿Por qué ellos no creen? Y él le contesta, Pablo, este evangelio falló, y falló con el pueblo escogido. Y el Espíritu Santo le contesta, Pablo, no es que haya fallado, sino que todos los que son israelitas no son israelitas. Todos los que son no son hijos de Dios. Todos los, porque eso lo dicen. Cuando yo digo que toda la gente no es hijo de Dios, todo el mundo protesta. Dice, no, sí, todos somos los hijos de Dios. Será una criatura que Dios creó, pero hijo de Dios es solamente los que creen en Cristo. Esto, vea que lo dice. Esto es,
8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Promesa es predestinación, es otra palabra para borrar. Los cuales son contados como descendientes, o sea que todos no van a ser descendientes de Abraham y todos no son descendientes de Dios. Y luego él dice, no puedo creer eso. Dice, Pablo, ¿eso le molesta? Tengo una historia que contarte. Habían 2 niños y ambos eran gemelos, descendientes de Isaac y de la misma mamá. Cuando aún no habían hecho nada bueno, ni habían nacido, y no habían hecho nada ni bueno ni malo, a uno amé y al otro aborrecí. A uno amé, al otro odié. ¡Wow! Amados, eso es suficiente para llorar. ¿Cómo es posible que esto sea así? Que Dios ya haya predestinado a unos antes de nacer, antes de hacer algo bueno o malo, para el cielo y otros para la perdición. A Judas, dice, para eso lo tenía destinado. Entonces, en ese momento, ¿sabe lo que usted debe hacer? Agarrar esta Biblia y tirarla. Porque es algo muy, pero muy difícil de creer. Algo muy difícil de entender. Entonces, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Entonces Pablo levanta la mano como el que me estaba gritando con el micrófono. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¡Wow! Llamar a Dios injusto. Una criatura, una cucaracha hablando con nosotros. Así nosotros ante Dios, llamándolo injusto. Y el Señor le contesta, de ninguna manera. Y Pablo dice, ¿y eso por qué? Y el Espíritu le contesta, porque yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¡Wow! Pablo no depende de nadie, no depende del que quiere ni del que corre, depende de quién, sino de Dios que tiene misericordia. Y acuérdese, Pablo, y ustedes que ya están en este lado de la cruz, que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y por naturaleza seguíamos la corriente del jefe de este mundo, que es Satanás, y hacíamos todos nosotros satisfaciendo los deseos de la carne, y éramos por naturaleza hijos del amor de Dios. El único que se ríe es este, porque sabe por dónde voy, pero nadie dijo que no. Por naturaleza, ¿qué? Hijos de la ira de Dios. Por naturaleza, hijos de la ira de Dios. Pero, versículo 4 de Efesios, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios,
que es rico en justicia. ¿No es verdad? No es verdad. Tienen que recordar estas cosas. ¿Es rico en qué? No en justicia. No habla específicamente porque por justicia Dios no pudo salvar a nadie, porque todos merecemos el infierno. Él para escogernos no aplica justicia, aplica misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida. El verbo en tiempo pasivo. Él nos dio vida. ¿Sí? ¿Pero cuándo lo hizo? ¿Por justicia? No, por misericordia. Y luego sigue elaborando en ese capítulo, porque por gracia sois salvos. Gracia, misericordia. Y aquí dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene justicia. No, que tiene misericordia. Se trata de misericordia. Por eso es que Dios no es injusto. Él está obligado a dar justicia a todos, pero no está obligado a dar misericordia a todos. Al que quiere. Porque la Escritura dice Pablo, no solamente eso, sino que dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrarte en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, versículo 18, de quien quiere, tiene misericordia. No de todos. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿Es Dios el autor del pecado? No. El tal Faraón no tiene que agregársele ningún pecado. Él ya es pecador. Todo lo que Dios hizo fue quitar la protección y dejarlo como está dejando a esta sociedad homosexual y loca. Quita la mano y los deja a sus propios deseos. Los pone, haga lo que quiera. Lo mismo le hizo Abraham. Entonces Pablo le grita al Señor. Pero me dirás, ¿por qué pues me inculpa? Si yo soy una marioneta. Yo hago, usted me estaba preguntando eso. ¿Te gustó que vino esta tarde? Soy un títere. Yo hago lo que tú digas que me haga, así que ¿por qué me culpa de pecado si esa cuestión es tuya? Acusando a Dios de pecado. Es tremendo. ¿Por qué me dirás? Porque pues inculpa. Porque si yo peco, ¿quién ha resistido a tu voluntad como inculpando a Dios de pecado? Y si creo, es por culpa tuya, y si no creo, es por culpa tuya. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Lo ve claro? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y Dios le contesta, Pablo, hey, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques por mí? Hey, Job, capítulo 40 y tanto. Te pedí consejo dónde poner mi luna y mis estrellas y mis... ¿Sí? ¿Desde cuándo tú tienes derecho de hablar conmigo en esa forma? ¿Sí? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Y aquí está una respuesta a su pregunta, muy triste. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O qué? ¿No tiene potestad Dios, el alfarero, sobre el barro? Pero mira esto, para hacer de la misma masa
Acuérdese que los dos twins eran de la misma masa. Hacer, pero oiga eso, hacer, crear de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿No lo hace llorar eso? ¿Por qué tengo hermanos que no creen? Tengo un hermano sacerdote que trata de destruir todo lo que edificamos. Todo. Y cuando se le explicó el Evangelio claramente, me gasté fácilmente 10 años tratando de lidiar con él. Hasta la última vez nos encontramos y le dije, mira, hemos tenido debates públicos, hemos tenido, y normalmente gente está alrededor, hemos hablado, vamos a hablar por algún tiempo. Y agregó y accedió. Hablamos desde las 9 de la mañana para desayuno hasta las 7 de la noche, presentándole el Evangelio como más pude, que Dios me dio gracia. Y cuando terminé, le dije, mira, él contradecía todo, pero sin la Biblia. Y yo le mostraba la Biblia y le dije, Dios, dijo, ¿y cómo sabe usted que la Biblia es verdad? Sí, Jesús mismo la autenticó cuando usó la Biblia. ¿Y sabe lo que me dijo? ¿En qué notaría? Y comenzó a llamar gente para reírse. Mire, este está diciendo que Jesús es un notario. Bueno, le dije, mira, esta es la última vez que vamos a hablar. ¿Sí? Ya he hablado contigo mucho tiempo. Y tal vez el Evangelio te va a llegar a través de otro. Así que vamos a partir. Y me levanté de la mano, partí, de pronto me devolví y le dije, antes de irme, ¿usted entendió algo de lo que yo le dije? ¿Me puede decir algo? Y me dijo, claro, yo entendí claramente, así me dijo, que Jesús es el único Salvador, que si creemos en Cristo como único y suficiente medio de salvación, estamos salvos. También que la Escritura es la única y suprema autoridad, que estamos salvos por gracia y que el único instrumento de salvación es la fe, y que creemos solamente en Cristo para darle gloria a Dios, y que Cristo pagó por todos nuestros pecados una vez para siempre, y ya desde ahora estamos salvos. ¡Wow! 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 Pagó la pena. Y soltó una carcajada diabólica. Me dijo, no creo en nada de eso por un solo segundo. Se lo dije para que usted estuviera contento de escuchar lo que usted quiere escuchar. Imagínate. Eso es terrible, pero somos hermanos. Y me dijo que somos hermanos. Dijo, no llevamos la misma sangre. Sí, pero es triste. Esto es de Jacob, Esaú. Pero ¿por qué yo? Porque Dios me dio misericordia. No porque yo sea. Él tiene un grado en Alemania y otro en Francia, y habla cantidades de idiomas, y está envuelto inclusive con cientología, que ustedes saben esa maldad aquí
de este estado. ¿Dónde íbamos? Entonces, ¿qué diremos pues? Que hay injusticia de Dios. Él le contesta, ¿quién eres tú? ¿Dónde estaba? El 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene la potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Y le contesta en mexicano, ¿y qué? ¿A ti qué te importa? Versículo 22. ¿No dicen ustedes eso? ¿Y qué, Pablo? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esto no fue de ayer, eso fue desde antes de la fundación del mundo. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mío, no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Wow! La cuestión, hermanos, es que nosotros no podemos preguntarle a Dios esto. Es que nosotros al final del día no podemos entender esta parte del Santo Dios. Pero yo no puedo no creer porque lo dicen las Escrituras. ¿Sí? Y como la Escritura lo dice, lo creo. Pero lo creo también porque ha sucedido en mí. Yo merezco el infierno. Yo merecía el infierno. No conocía a Cristo hasta en los 90. ¿Sí? Nada. Y es suficiente, amados, no para preguntar por qué Dios escogió o no escogió, sino sencillamente para poner la cara sobre el piso, como le decía a ella, ¿sí? Y gritarle con las manos arriba, ¿por qué no me pasó por alto? ¿Por qué no? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuvo misericordia de mí? ¿Sí? ¿Y qué de los musulmanes? ¿Y qué de los que no conocen a Cristo? ¿Se acuerdan de esas preguntas que las hacen? Y la respuesta es, yo no sé. Lo que sí sé es que los que han oído de Cristo y lo rechazan van para el infierno. Eso lo sé, sin ninguna, y no hago apologética por esto. Pero por otra parte, imagínense ustedes, si el gobernador, al terminar su tiempo de gobernador, va a mi celda y me dice, usted estaba condenado a muerte, pero como yo tengo el derecho de perdonarle la vida a uno o a los que yo quiera, usted queda perdonado, y ahí está su certificado
de pena de muerte, destrozado, y ahora le doy el certificado de vida. ¿Usted qué hace? Agarra ese papel, se lo pone frente a la cara del gobernador y dice, ¿y por qué no salva a todos los otros? ¿Eso es lo que usted hace? Agarra su perdón, le besa los pies y dice, ¿y por qué a mí y no a otros? Y si realmente está preocupado por los otros, entonces va a ser un misionero, va a dar dinero para las misiones, va a promover su iglesia local, va a dar contribuciones para la iglesia para que el evangelio se propague, hace podcast para que los musulmanes los oigan, va a todas partes, si realmente está sincero con usted mismo, ¿sí? Porque Dios nos dio esa orden, esa fue la última orden que nos dio: vaya a Jerusalén, Samaria y hasta el fin del mundo. Yo hubiera podido escribir un letrero en el cielo: crea en mí, en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Pero no lo hizo. Si la gente que se va a salvar ya han sido escogidos por Dios y no se van a perder, ¿para qué presentar el Evangelio? ¿Para qué ir de misiones? ¿No le parece una pregunta interesante? Si ninguno de los que Él ha escogido se va a perder, ¿para qué ir a presentar el Evangelio? Y la razón es obediencia. Él nos dijo que lo hiciéramos. ¿Sí? Él hubiera podido tener un letrero, pero decidió usar sus pies, su boca, su mente, su sufrimiento, su preocupación, para que vaya a ser el Cristo en las naciones. Nosotros somos los pies, la boca, los ojos, la expresión del Evangelio en Cristo por todo el mundo. Así de que deje de pelear. Hay gente que dice, pero es que yo no puedo creer en eso porque es injusto, porque yo sí creo, pero ¿qué pasa de los musulmanes, de estos, de los otros? Agarre su certificado de perdón y hámelo. ¿Hay alguna pregunta? Sí. El Pablo, esto fue lo que me pasó. Cuando terminé de hablar así, pero estaba, es decir, el Espíritu de Dios me iluminó y me quebrantó, que realmente yo no soy tanto de los que lloran en el púlpito, me quebrantó y caí de rodillas orando y oré por algún tiempo y lo que dije es, oh Dios, yo merezco el infierno, y como Pablo dijo en el Salmo 51, si me quieres matar está bien, si me quieres condenar está bien, porque lo merezco y su nombre será glorificado por mandarme al infierno, pero ten misericordia, límpiame con hisopo, edifica las puertas de Jerusalén para que yo pueda ser edificado y andar allá. Y te agradezco que aunque yo no comprendo estas doctrinas, lo que sí sé es que no me pasaste por alto. Cuando me levanté, todo el estadio estaba de rodillas, orando. Y cuando se levantó, Pablo agarró el micrófono y dijo, no puedo esperar para este domingo ir a predicar esto en mi iglesia. ¡Wow! ¿Qué cree que yo le dije? Adivine. Le dije, no lo haga. Va a destruir su iglesia. No lo haga. Porque si a él le costó todo este tiempo para convencerse y él no está completamente equipado
para presentar estas doctrinas de la gracia, lo que usted tiene que hacer es escribirse en el Seminario Reformado Latinoamericano. Aprenda estas cosas porque tenemos un curso donde se enseña a reformar la iglesia sin perder un solo miembro, con un proceso detallado, tranquilo, porque él, de acuerdo con lo que me comentaron después, eran esas personas altamente legalistas, que ni siquiera los esposos pueden ir a la iglesia agarrados de la mano, que eso es pecado, que no pueden, las señoras tienen que usar faldas largas y sombreros y no joyas, no make-up, nada de eso. Y el día siguiente dice, no, eso se acabó todo. Sí, es peligroso. Amados, no sé si esto es una manera de hablarle a los arminianos. Yo no puedo entender. Y si alguien puede comprender esto, por favor envíenme un correo electrónico y explíquemelo. Pero esas son cosas, las cosas ocultas de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es? Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas de Dios son para nosotros y para nuestra salvación. Y las cosas ocultas solamente pertenecen a Él. ¿Por qué Él lo hizo así? Yo no sé. Así que ustedes perdieron su tiempo invitándome a hablar, porque no sé. Entonces, él continúa dando... Recuerdo de Pedro que iba a mencionar sobre... Pedro, el Evangelio. La primera de Pedro, el Evangelio. La inspiración de Dios. Sí. Estaba buscando a Pedro y encontré los deberes conyugales. Es interesante los deberes conyugales. Primera de Pedro, capítulo 3, que a la esposa le pide que obedezca a su esposo y que sean respetuosas y que no le presenten el Evangelio a su esposa, al esposo, sino que lo presenten sin palabras, y al final le dice al esposo, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, sabiendo cómo funciona su cerebro, ¿sí? Y sus emociones, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como una joya de cristal, y como coherederas de la gracia de la vida. Acuérdese que Dios es mi suegro, porque Mimi es una hija de Dios. Entonces tengo que tener cuidado. Porque está. Y dice, de la gracia de la vida. Y hazlo todo esto para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no trata bien a la esposa y está airado con ella y no es capaz de perdonarla, entonces Dios no puede escuchar sus oraciones. ¡Wow! Puede orar todo lo que quiera, pero no Dios. Y luego es la segunda de Pedro. No sé por qué caí en esa de Pedro. Yo creo que a las señoras les gustó, ¿no? Pero segunda de Pedro dice, cuando después de la transfiguración, la revelación de las Sagradas Escrituras y la seguridad que es revelada por Dios, salen de la transfiguración y Pedro queda aterrado de ver la transfiguración, la gloria de Cristo, una visión enorme, que la vio de verdad.
Y luego dice, en el versículo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, ¿sí? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero no vamos a usar eso, porque va a parecer como una fábula artificiosa. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Suficiente para mostrar, probar que la palabra de Dios es verdad, porque Él vio a Jesús transfigurado. Y Él dice, no, eso no es suficiente. Vea lo que dice: y nosotros mismos oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Versículo 19. Pero tenemos también la palabra profética más segura. ¿Nota eso? Más que ver a Cristo, más que oír al Padre, la importancia de la palabra de la Biblia. Más segura, a la cual estáis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Lo que Pablo escribió en el capítulo 9 no fue una interpretación de él, era el Espíritu Santo informándole. O sea que esa palabra de la Escritura de Pablo no es las ideas de Pablo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué le dije que me acordara de eso? Porque esto de la predestinación no es de nosotros, ni son ideas de los hombres, ni de los reformados, es palabra de Dios, inspirada. Entonces, hacemos bien. Y luego, en el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, que no conocían la Biblia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, los gentiles sí. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la pieza de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué le está diciendo? La palabra de Dios nos dice esto, nosotros no entendemos, no importa, hay que creerlo. ¿Sí? No tenemos explicación, no tenemos una explicación lógica. Pablo trató de pelear contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo venció. Entonces él siguió hablando en el capítulo 10. Dice, hermanos, ciertamente, le quiero anunciar cuando él dice que quiere morir, en el capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Promete cerca de lo más alto que hay, que es Dios, que tengo gran tristeza y continuo dolor en el corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, eso quiere decir condenado, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo?
En el capítulo 8 dice, nada me podrá separar del amor de Cristo. Y ahora en el capítulo 9 dice, yo quiero estar separado por amor a mis hermanos. Y Dios lo corrige diciéndole que es por elección. Y si ustedes comprenden eso, pues un día cualquiera me mandan una cartita y me lo explican, porque yo no comprendo. Sí, y esto es algo que luego llegamos al versículo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento del Santo Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estos son los arminianos. Ellos quieren salvarse por su propia cuenta y quieren decir, yo soy el que decido cuándo me salvo. Y yo aceptaré a Cristo cuando yo quiera. Que le dicen, no se trata de su propia justicia. Porque al fin de la ley es Cristo para justicia, no solo para justificación, no para todos, sino los que creen. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella, los levíticos. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, ustedes piensan eso y están esperando todavía el Mesías en esa forma. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está ¿qué? La palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Me dio la salvación a mí, ahora ¿qué debo hacer? Irme y predicar el evangelio. No necesita morir, necesitas vivir e ir a predicar el evangelio a los hermanos judíos. Y luego, ¿y qué es lo que debo predicar? Que si confesar, este es el evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, si lo haces en el futuro, vas a confesar, el momento que confeses, serás salvo. Porque, mira esto, versículo 10, que no es repita esta oracioncita y queda salvo. Eso es falso. ¿Y cómo lo contradice? Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree, no es con la mente. La mente le da la información que ustedes acaban de recibir. Pero vi algunas lagrimitas. Lo que quiere decir que cuando yo hablé, yo realmente no hablé, Dios les habló a sus corazones y los tocó, no para regeneración, pero porque ya están caminando con el Espíritu. Esto que yo les dije a ustedes, para un pagano no le dice nada, estuvieran perdiendo el tiempo, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Eso dice Isaías 28:16. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. O sea que no hay diferencia entre personas que creen, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la pregunta es, si usted está preocupado qué va a pasar con los paganos que no creen en Cristo, aquí está la respuesta. Vaya y presente el evangelio, porque ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Cree en Cristo. Es hasta tonto decirle a una persona, ay, cree en Cristo.
Qué bueno que una persona le preguntara, ¿y quién es Cristo? Bla, 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 bla. ¿Sí? Si usted no sabe quién es Cristo, si no sabe los atributos de Dios en Cristo, que es humano, que es divino. A propósito, no vayan a decir 100% humano y 100% divino, porque eso es algo ilógico. ¿Sí? 100% y 100% son 200. Sí. Es totalmente humano y totalmente divino, sin división, sin mezcla, sin separación, sin confusión. Y solamente distinguimos por lo que hace, pero no. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no van al seminario reformado latinoamericano? Si no saben nada. ¿En serio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? No cualquiera. Yo no me envío solo. A mí me envía la junta directiva del seminario, que está compuesta por varios pastores de iglesias. Entonces, yo no es que, hey, me voy. No, hay que ser enviado, y tienen que ser enviados por la iglesia, porque solo es muy peligroso. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y eso lo dijo Isaías en el capítulo 52, versículo 7. O sea que esto no es solamente del Nuevo Testamento. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Se acuerda la introducción en el capítulo 53, donde está, y le aconsejo que lo lean? Capítulo 53 de Isaías, van a ver otra fotocopia de la crucifixión y del sacrificio de Cristo. Isaías 5. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Oiga esto. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Eso es como confuso? Lo que pasa es que no todos pueden oír. El oír son aquellos a quien Dios les da oídos para oír y ojos para ver. Así que el oír es por la palabra de Dios. Pero digo, han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Como pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Así que nadie busca a Dios, nadie puede buscar a Dios. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Cuando Jesús llegó a mi vida, yo no lo andaba buscando. Yo andaba buscando sacerdotes, andaba buscando otras cosas, pero no a Jesús. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que vamos a tomar un descanso. ¡Wow! Pero yo creo que aquí está toda la explicación clara de la elección. Si esto nos molesta, nos debe molestar, porque no lo entendemos. Que es raro de que que la predestinación, como dice J.I. Packer y otros, es doble predestinación o no predestinación. Predestinación para salvación
o predestinación para condenación, y eso es muy grave decirlo así sin entenderlo, porque la gente van a culpar a Dios de ser injusto. Y ya Pablo lo dijo. Ok, gracias. Entonces volvemos. ¿Qué le parece si volvemos dentro de 15 minutos y laboramos hasta las 6 y nos vamos? No, usted no se vaya aquí, si es fácil.